¿Quién ingresó después? Pastor, buenas noches. Yo ingresé No, después. igual, ¿no? Sí, ¿Quién más? Tulio también. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, nos quedamos donde... Ya. Arranque de la casa iglesia. Se debe iniciar la casa iglesia en un tiempo adecuado, que no sea ni tan corto para evitar un mal entendimiento, ni tan largo para evitar la pérdida de interés. Si el periodo de preparación es muy corto, entonces van a surgir efectos adversos, ¿no? La resistencia de repente de los miembros de la iglesia se debe a que no tienen o no logran entender lo que quiere hacerse. O también poco tiempo de preparación, de repente se llega a nombrar de repente como líder o pastor laico a alguien que de repente no ha tenido la necesaria preparación. Entonces no puede. Ahora, si el tiempo es muy largo, entonces los miembros pierden interés, ¿ya? Eh, entonces, se, se puede de repente seguir el ejemplo respecto a la preparación de alguna otra iglesia que ya ha pasado por este proceso. Se puede averiguar qué tiempo es más adecuado, ¿no? Algunos dicen que el periodo de 2 o 3 años se necesita de repente un año de preparación, un año y medio, dos, ¿no? Para luego ya pasar al proceso. Y lo ideal es que la iglesia entera haga casa iglesia, que ningún miembro se quede sin pertenecer a una. El objetivo, en caso de hacerlo parcialmente, el objetivo final es hacer la conversión completa sin falta. Cuando hablamos de esto, si es una congregación formada, se busca que todos logren pertenecer a una casa iglesia, ¿no? Y ya dije, si son de 6 miembros, por ejemplo, 50, 8 casas iglesias, si es que tienen los líderes necesarios, o si no, 6 con 8 miembros cada uno, que todos pertenezcan. Ahora, durante este tiempo, si no se logra toda la congregación, entonces menos la mitad y empiecen, pero hay que cuidar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los días viernes va a ser el día de hacer casa iglesia, ¿no es cierto? Pero si lo determinamos es un ejemplo así. Pero el día viernes siempre todos los viernes hay reunión de la Liga de Damas en la iglesia. Entonces, muchas de las damas que no asistirán a la casa iglesia. Entonces se busca que no hayan, de repente es una reunión paralela al tiempo que se ha destinado para la reunión de casa iglesia. El propósito es buscar que todos se integren a este sistema. ¿Entienden, no? Entonces, no hacerlo, diríamos, se determina un día para todos, de preferencia el día viernes, porque si terminan tarde, o el sábado en la noche, aunque no es tan recomendable el sábado porque a veces se quedan a tarde y luego el domingo llegan tarde al culto y ya no tienen ganas de levantarse. Entonces lo que se busca es establecer que en el día que se hace reunión de casa iglesia no hayan otras reuniones alternas o paralelas en la iglesia. ¿Ya? Eh, Se deben establecer como líderes siguiendo el criterio de servicio, líder siervo y los que oran. Un punto fundamental para ser líder es, ya lo dije antes, aquel que
ora y aquel que tiene disposición para servir. Esos dos principios son fundamentales. ¿Ya? Se debe conformar una casa iglesia de una determinada manera en la que los miembros tengan el derecho y responsabilidad de elegir. Creo que también lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, si hay un liderazgo ya en la iglesia, el pastor ya les ha mostrado este liderazgo un año sirviéndoles para que ellos también repliquen lo que han aprendido y recibido de parte del pastor, ¿no? Entonces, ya aquí hay, por decir, 6 líderes. Entonces, desde la congregación vamos a hacer 6 casas iglesias. Entonces, cada miembro debe decidir a qué casa iglesia va o con qué líder va. Esa es su responsabilidad, no lo ponemos nosotros. Ellos tienen que decidir, ¿ya? Para que luego no diga, ah, no, a mí me pusieron ahí, yo no quería ir y no va a ir. No es su decisión, entonces él escogió, entonces él tiene que ir. En ese sentido, se debe establecer ministerios y encargados dentro de cada casa iglesia para que así la iglesia unida participe, no exceptuar a los niños. Como decimos que cada casa iglesia es una iglesia local, también se le tiene que asignar ministerios en cada casa iglesia. Ya se debe designar para que ellos también tengan responsabilidad. ¿Ya? Tampoco pueden exceptuarse los niños. En la casa iglesia van adultos con hijos y también los hijos, los niños tienen responsabilidades. También a los niños se les enseña, por ejemplo, o se les lee en cada reunión un formato de reglas o normas que deben de guardar cuando están en esa casa ahí, ¿no? Que ellos no aprendan que si después agarran un juguete para jugar, lo tienen que poner en el mismo sitio, deben dejar ordenado tal cual, no tienen que hacer mucho ruido. Hay varias normas que se establecen. Y cuando se nombran los ministerios, también lo he dicho antes, no tienen que, por ejemplo, a veces somos, diríamos, muy espiritual en casa iglesia, si alguien tiene, diríamos, podríamos decir, de los nuevos. Si él no va a la iglesia, él no va, entonces podríamos encargarle, ya tú eres, ¿no? Vienes aquí, tú puedes encargarte del ministerio de compañerismo. ¿Cuál va a ser tu función? Vas a preguntar a todos los miembros de casa iglesia cuándo es su cumpleaños y una semana antes o en el día anterior o antes coordinas con el pastor laico para que en la semana, si algún miembro de casa iglesia cumple años, el día viernes la saludemos o de pronto compartamos un cake, una torta, no sé. ¿No? Entonces, ese miembro nuevo ya tiene un ministerio, es su responsabilidad, algo tiene que ser. Para eso no necesita estudio bíblico, sí. ¿Eh? Para recordar los cumpleaños de los hermanos, darles la bienvenida a los que llegan, animarlos, no hace falta, ¿no? Entonces, un ministerio así donde pueda participar se le incluye. Bien, arraigue de la casa iglesia. ¿Alguien puede leer? Amén, pastor. Bien. Para arraigue de la casa iglesia. Para arraigar la casa iglesia se pasan por diferentes etapas que deben ocurrir de manera natural. Se debe recordar constantemente los beneficios de casa iglesia a la congregación. Se debe reexaminar constantemente que la casa iglesia no se desvíe del propósito de evangelización a las no creyentes y de la misión. Para arreglar la casa iglesia se pasa por diferentes etapas, ¿no? Que deben ocurrir de manera natural, no hay que forzar. Ya, es todo un proceso. Ahora solamente estamos bosquejando esto, lo vamos a ampliar en las siguientes clases, ¿ya?
recordar los beneficios de casa iglesia a la congregación. Hay muchos beneficios, ¿no? Hay, diríamos, se crecen relaciones familiares dentro de la congregación. Se profundizan las relaciones, no solamente son, hola hermano, hermana, ¿cómo estás? Voy a orar por ti, por tu problema, no. Se profundizan estas relaciones, ¿ya? También hay más disposición al servicio, ¿no? Hay más disposición y hay más unidad, ¿ya? Hay más disposición para la misión. Entonces hay muchas bendiciones, ¿ya? Y se debe reexaminar constantemente que la casa iglesia no se desvíe de propósito de evangelización a los no creyentes y de la misión. Esa es una labor del pastor que tiene que, por ejemplo, ¿no? Nosotros le dije, cada mes presentamos el Evangelio, cada mes, cada primer domingo de cada mes, ¿no? Entonces, si en un mes no hay alguien algún nuevo para presentar el Evangelio, quizá en casa iglesia no están evangelizando, ¿entienden? Ya de repente hicieron buen compañerismo, se sienten como familia, y alguna limitante en nuestro contexto es que las casas son pequeñas, ¿no? Los ricos tienen casas grandes, pero a veces nosotros no. Algunos hermanos viven en cuartos o en departamentos. Entonces a veces pasa que, por ejemplo, son 2, 3 familias, pero estas 2, 3 familias o 3 mamás tienen cada uno 4 o 5 hijos y vienen con todos, entonces el ambiente queda chiquito. Y como el ambiente ya está chiquito, ¿para qué invito a alguien más si no tengo ni dónde se siente? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, a veces esa es, diríamos, una limitante que lleva a que a veces pierdan el deseo de invitar a más nuevos, ¿no? Entonces, hay muchas otras razones. Y eso nosotros podemos darnos cuenta, entonces, o algunos, aunque vienen a casa iglesia, no vienen a la iglesia y ahí están yendo ya 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La razón por la cual no puede venir. ¿Cómo podemos ayudarle para que él pueda? Entonces, el pastor tiene que estar chequeando con el pastor laico por qué razón no hay nuevos, ¿no? Pues a veces sí hay, están yendo a casa iglesia, pero no están viniendo a la congregación, ¿no? Entonces uno tiene que ver. Como también a veces ya se vuelve una reunión, de repente muy tranquilos, contentos, estamos todos los que siempre venimos y la pasamos bien. Entonces están perdiendo el interés de... Entonces en ese tiempo ya el pastor, ¿no? A través de la predicación, ¿no? De salvar las almas, la oveja perdida, la moneda perdida, no sé, las parábolas. Ya también tiene que motivar a la congregación para que vuelva, no se pierda en el camino. Bien, el siguiente. Dar apoyo para que la casa iglesia se arraigue. ¿Ya? No aflojar las riendas hasta que la casa iglesia haya echado raíces en cada miembro de la congregación. Necesita, diríamos, un proceso de perseverar, de motivar a algunos miembros, algunos, como no es la costumbre, entonces a veces van, a veces no van, a veces no quieren ir, a veces como están empezando a conocerse, a convivir, podríamos decir, juntos de manera más cercana, hay a veces algunas diferencias, entonces tenemos que estar prestos, saber, no escuchar qué es lo que está pasando, cuál es la razón por la cual está perdiendo interés o no quiere seguir y poder solucionar hasta que ellos puedan establecerse. Ya requiere tiempo. Y hay a veces hay razones válidas, entonces como recién está, diríamos, arraigándose, iniciándose en esa casa iglesia, sí, algún miembro tiene la oportunidad de quizá cambiarse a otra casa iglesia.
¿ya? Entonces hay que ver, pero que siga perseverando. El pastor debe impartir en la iglesia los estudios bíblicos sistemáticos de vida, para que los miembros de cada casa iglesia adquieran los principios de la vida de fe y crezcan espiritualmente. En ese tiempo de preparación o arraigue, hay un estudio bíblico, vida, es el fundamento básico de la fe cristiana, podríamos decir así. Entonces se busca de manera uniforme que, aunque ya antes han llevado estos hermanos otros estudios, aunque algunos de ellos son líderes ya, pero todos tenemos que pasar por este estudio desde el inicio. Es todo, diríamos, una colección de estudios que todos tienen que ver con esta forma de trabajo, ¿no? Entonces se busca que todos los miembros participen, por eso entonces este estudio Vida Vital, que es el primer estudio, el pastor principal tiene que darlo, ¿no? Entonces si es una congregación de 50, no por trabajo, por situaciones, no se inscriben los 50, se inscribirán 20, eso se da durante la semana en la noche en el templo, no en la casa. Y se busca que los que empezaron terminen y los que aún no lo lleven, entonces se vuelve a dar el mismo estudio para los que no han llevado y quizá en la vuelta de un año todos han llevado al menos este primer estudio, ¿ya? A que todos tengan, porque es la forma o la manera de cómo todos podamos tener la misma forma de vivir, ¿no? Con los mismos principios, las mismas enseñanzas, ¿ya? Entonces, eso tenemos que buscar, ¿no? Y impartir esto. Y luego, crear la cultura de casa-iglesia. Y a la Iglesia Unida debe estar familiarizada con los términos y la manera de desarrollar casa-iglesia. ¿Ya? Entonces, todos deben de conocer, ¿no? El orden, hay un orden de desarrollar casa-iglesia, y también cuando hay un nuevo, no hay este orden, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que aprender, ¿no? Hay un orden de realizar esta reunión. Entonces, la iglesia, todos deben de conocer, ¿no? También los términos, si es que desean. Luego se debe restablecer el rol principal del pastor, así como la de los líderes laicos. Ya se recuerdan cuál es la función del pastor, al pastor a qué se tiene que dedicar, a edificar a los miembros para que los miembros hagan el ministerio y a la oración y la predicación de las palabras, ¿no? Y los líderes laicos o laicos, ellos tienen que realizar el ministerio, ¿no? Entonces, esto debe de ser establecido, diríamos, enseñado en la congregación, a través del estudio bíblico también se le enseña. Ya entonces, ese primer estudio bíblico, Vida Vital, es muy fundamental para ellos, especialmente para los nuevos, ¿no? Porque dependiendo de ese estudio, que ellos lo reciban bien, va a depender su vida de fe. Ya entonces hay que orar bastante y buscar que todos lo hagan. Luego, todas las actividades que hace la Iglesia Unida debe orientarse en apoyar la obra que realiza el Ministerio de Casa Iglesia. Es decir, si una actividad no tiene que ver con el propósito de ganar almas o misión, la Iglesia no debe de realizarlo. ¿Ya? Hablamos también anteriormente sobre esto, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Por eso, poder implementar este sistema, hay que dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Y eso no puedes de pronto decir de la noche a la mañana, y ahora vamos a hacer así. No, requiere un tiempo de enseñanza, de concientización, de persuadir, ¿no? De convencer a través de la predicación, ¿no? Las bendiciones o beneficios. Es todo un proceso, porque no tenemos que, diríamos, imponer este cambio. Tiene que lograrse casi de manera natural. Por ejemplo, no podemos de repente iniciar a trabajar esto si los ancianos no están de acuerdo con el pastor o uno de ellos no está de acuerdo.
tiene que recibir la aprobación de los ancianos o los diáconos, no sé, qué sé yo, depende de cada congregación, pero al menos los líderes de ahí tienen que estar de acuerdo con el pastor, ¿no? Entonces, eso requiere tiempo y luego ya explicar por qué o por qué no podemos o tenemos que seguir haciendo aquello, porque de repente no tiene resultado y solamente lo hacemos por costumbre, nada más, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar. Y que, a ver, ¿alguien lee ahí? Amén, pastor. Lo leo, diga. 1.3 dice, motivos de fracaso al establecer casa iglesia. Punto 1. Si apresuras, perdón, la conversación a casa iglesia, fracasará. Ya, Punto 2. ahí nomás, ¿no? A ver, Después esto lo vamos a ampliar en las siguientes semanas. Si apresura la conversión a casa iglesia, ya lo expliqué anteriormente, ¿no? A veces queremos acelerar los cambios o a veces creemos que ya lo entendieron los hermanos, que ya están listos, pero no es así. En nuestra experiencia, cuando empezamos, ¿no? Yo conté, mi esposa es coreana, ella escuchó el seminario Casa Iglesia 2 veces, yo escuché una vez, no estaba convencido, y los coreanos son de hacer las cosas, ellos dicen pali pali, rápido, rápido. Entonces ya dio estudios vida vital porque todavía no traducíamos, ella lo dio, ¿no? Y ya casi pasó, diríamos, 6 meses y ya estamos listos, ya entonces no servimos casi a algunos miembros, algunos líderes sí les servimos, pero no todos. El hecho que empezamos 5 casas, iglesias, rápido, así, 6 meses después, creo de haber, ¿no? De las 6, 2 tiraron la toalla, ¿entiendes? 2 tiraron la toalla, se cansaron porque hay que servir fuerte, hay que pastorear, cuidar, atenderlos, compartir de repente o abrir su casa cada semana, y también los recursos de ellos no eran suficientes, y la emoción quizá y el apresurar, entonces uno ya no quiso. Y por más que queríamos animarlo, al final no, y dejó de venir. Y el otro también no quiso, y también la presión quizá, o sea, aparte de desanimar de hacer la casa iglesia, dejaron de venir a la iglesia unida, a la congregación. Uno regresó después de 2 años, pero el otro hasta el día de hoy no regresó. ¿Entienden, no? Por el apresuramiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que cuidar. Los grupos en casa iglesia, los efectos negativos secundarios harán que fracase. ¿No? Dentro de casa iglesia se tiene que buscar la unidad, ¿no? Hay que enseñarles a aprender a escuchar con atención. Por ejemplo, ahora el bendito celular a veces causa conflictos. Alguien está hablando, cuando va a hablar, dejó su celular. Pero luego cuando va a hablar el otro, ya el otro está con su celular, mientras el otro ya está por acá hablando de repente con otro miembro. Y no, se tiene que buscar la unidad. Si es el tiempo de compartir, todos tienen que prestar atención. Entonces de repente hay ¿cómo podemos decir? Dentro de empezar estas reuniones van a haber conflictos, a veces de carácter, ¿entienden, no? Ahí muestran su carácter, a algunos no les gusta, a algunos no les gustó cómo el otro se dirigió, y si no estamos atentos a estas situaciones, eso causa negatividad y luego no quieren ir. También algún principio es que tiene que haber discreción, lo que se comparte ahí queda, ¿entienden? Si sale de esta reunión, entonces ya no viene,
en alguna casa iglesia pasó esto, alguna hermana, no era hermana, alguna nueva vino y compartió, no pidió oración, que oraran porque tiene mala relación con su hija. No sabemos cómo, quién fue y le contó a su hija que su mamá ha dicho que está en pleito con él. Cuando, al saber esto, entonces la hija y la mamá que venía a casa iglesia se armó un pleito mayor. Nunca más quiso venir esta señora a casa iglesia porque apenas ella había compartido eso ahí y ya lo contaron a su hija misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. 3. Si se pone el propósito del crecimiento de la iglesia en lugar del propósito de la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento, fracasará. No hay que confundir el propósito, ¿ya? No hay que confundir. El propósito es vivir y volver a cómo vivía la iglesia en el inicio, en el primer siglo. Ese es el propósito, ¿ya? Hacia ahí tenemos que caminar. Si estamos buscando que solamente crecer, no vale. Aun cuando parezca que sí, crecemos, no. Porque muchas veces, por la emoción, ¿no? Y entonces, ha pasado que a veces se evangeliza, ¿no? A varios, pero no tienen lugar de edificarse. Si ya son 10, a veces son 15, no tienen tiempo de compartir sus problemas, de orar uno por otro. Entonces, diríamos, los 5 primeros comparte cada uno 20 minutos y los 10 últimos solamente 10, diríamos, o 5, 10 minutos y al final solamente 5, ¿no? Entonces ellos ya se desaniman y ya no vienen, ¿no? Entonces, si buscamos solamente crecer, no. Por eso todo tiene equilibrio. Si no establece la salvación de las almas incrédulas como meta final, también fracasa, ¿ya? Porque se vuelve como cualquier reunión de grupo, un grupo social, no sé, grupo de compañerismo, y no sé, algún grupo familiar o pequeño, célula, qué sé yo. Si no ponemos la meta de alcanzar las almas, ¿ya? Entonces, 5. Si el ministerio no se delega a los líderes laicos, incluso después de ya haber iniciado Casa Iglesia, también fracasa, ¿ya? También fracasa. No es, por ejemplo, ¿no? A veces la forma de trabajar de algunas iglesias es, ¿no? Que el pastor lo hace todo, ¿no? Entonces, ha habido alguna situación, ahora en algún lugar ahí que un pastor escuchó el seminario y luego él fue, y como no tiene líderes, pero como no les ha dado estudio, no sabe mucho sobre casa iglesia, qué hay que hacer, entonces él mismo hizo. El día martes se reúne una casa iglesia, el día miércoles otra, el día jueves otra y el día viernes otra. Entonces el pastor iba a dirigir el martes en un lugar, el miércoles en otro lugar, el jueves en otro lugar y el viernes en otro lugar, él mismo. Pero no es así, ¿ya? Hay que delegar la responsabilidad, ¿no? Después de haberlos preparado, después de haberlos capacitados, hay que delegarles la capacidad, la responsabilidad de... algunos van a aprender, algunos se van a equivocar, pero ahí tenemos que estar para apoyarles, animarlos, corregirles. Algunos se cansan, no quieren seguir, entonces esa es nuestra responsabilidad de los pastores, de orar, de estar apoyando a ellos, de ver sus necesidades. Ellos también son, los pastores laicos son ovejas del pastor de manera directa, ¿no? El pastor cuida a los pastores laicos y los pastores laicos cuidan a sus ovejas, ¿ya? Así en ese orden, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad de poder. Y nuestra labor es que ese pastor laico pueda tener éxito en su ministerio, de su casa iglesia y en su vida familiar,
de trabajo. Ese es nuestro ministerio, ¿no? Ayudar para que ellos tengan éxito en el ministerio que ellos realizan. ¿No? Entonces, diríamos, los roles son diferentes, ¿no? Pero se relacionan de esa manera. ¿Ya? 6, ¿alguien lee? Sí, Seis. 6, yo leo. Gracias. Adelante, adelante. 6. Si la reunión de casa iglesia es como tener una clase en un aula, fracasará. ¿Ya? No es estudio bíblico, ¿ya? A veces a alguno de los líderes le gusta hablar mucho. A veces a alguno de los líderes les gusta dar la receta. Ni siquiera aún termina de compartir el hermano y ya estamos dando la receta. No. Hay que dejarles que ellos compartan, ¿no? Y ellos expresen lo que están pasando, y a veces la enseñanza de esto viene de alguno de los otros miembros que ya han vivido esa experiencia, los cuales dicen: hermano, ánimo, yo también pasé una situación como esto, pero el Señor me ayudó, vamos a orar, no te desanimes, ¿no? Y tienen que orar por él, ¿no? No es estudio bíblico como un aula, ¿ya? Es vivir o convivir en la práctica los principios de la fe. 7. Yo, si el pastor no gana la confianza de los santos, fracasará. Lo hablamos ya, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto todavía de manera más amplia en las siguientes clases, ¿ya? 8. Pastor, Si el pastor mismo no dedica su vida a cada iglesia, fracasará. Casa Iglesia. No podemos ser, diríamos, contrarios a lo que decimos, ¿entiendes? ¿No? Si decimos o ponemos que vamos a hacer Casa Iglesia, entonces también nosotros tenemos que dedicarnos a eso, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? Por ejemplo, los pastores tenemos la responsabilidad de alimentarnos, de aprender, de corregir todo sobre Casa Iglesia. Si hemos empezado, entonces allá. Y nuestro conversar, compartir, tiene que ser, tenemos que volvernos apasionados de Casa Iglesia, ¿no? Tenemos que volvernos apasionados. Usted conoce al pastor Antonio Ortega, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Él ha venido al seminario de Casa Iglesia y él es más apasionado por hablar de Casa Iglesia que yo, ya hasta que a veces está cansando ya a los demás pastores. Porque él ha experimentado y él ahora también está haciendo con los jóvenes y le está yendo muy bien, y por eso para él es su deseo de que toda la denominación hiciera, ¿no? Es muy apasionado. Cuando se pone a conversar, wow. Y entonces, sí, los pastores tenemos que centrarnos en nuestra vida, dedicarnos, y eso tiene que ser todo. No tiene que ver otra cosa durante el desarrollo, especialmente cuando estamos, sembrando, ¿no? Iniciando, arraigando Casa Iglesia. 9. ¿Puedo, pastor? Sí. Si se pasa mucho tiempo sin un que es no creyente, que recién asiste a casa iglesia, fracasará por falta de fuerza. Ya. VIP le llamamos al no creyente. ¿Ya? VIP es la persona, por ejemplo, mi vecino. Cuando hacen una reunión de Casa Iglesia, entonces todos los miembros traen 5 VIPs, o sea, 5 personas a las que ellos quieren alcanzar. Puede ser su familia, su mamá, su hermano, ¿no? Su compañero. Entonces, cada uno trae 5. Entonces, si son 5 miembros de una Casa Iglesia, tienen 25 VIPs.
De los 25 VIPs, tienen que escoger los 5 que tienen mayor problema o necesidad para orar por ellos. 5 primero, ¿no? Entonces, por ellos hay que orar. Y luego, orando, y luego hay que invitarlos, ¿no? Y ya lo dije hace un momento. Ahora, si no hay este VIP en casa iglesia, entonces la casa iglesia pierde fuerza. Pierde, diríamos, la motivación o la razón de ser. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿quiénes son papás? ¿Quiénes son papás aquí? Levantan así nomás la mano o dicen yo, ¿verdad, Javier? ¿Qué más? ¿Cuál era, diríamos, su motivación de trabajar antes de que nazcan sus hijos y después de que nazcan sus hijos? Antes de que nazcan los hijos todavía uno anda un poco relajado. ¿Entienden? Todavía uno anda un poco relajado. A veces sí, trabajo con muchas ganas, más horas, ¿me entiende? Pero a veces no. Porque bueno, la responsabilidad de mi esposa, y si mi esposa trabaja, ahí podemos estar un poco relajados. Pero después que nacen los hijos, donde no tenías fuerza, tienes que trabajar más. ¿Entiendes? Entonces, también cuando hay cuando hay un nuevo en casa iglesia, el Señor llena de gozo nuestro corazón, de cuidarlo, de atenderlo, de visitarle, de ayudarle. Cambia el ambiente, ¿me entiendes? Hay gozo en esa casa iglesia hay un nuevo, ¿entiendes? Debe de gozarse nuestro corazón. En la Biblia dice, cuando algún pecador arrepentido se vuelve al Señor, hay fiesta en el cielo, ¿no es cierto? ¿No? Hay fiesta en el cielo, entonces también nosotros tenemos que celebrar aquí con gozo. O sea, si hay es un nuevo miembro, un hijo del Señor, que le hemos arrebatado al diablo, que ahora ya es una persona a quien tenemos que cuidar, y eso llena de motivación nuestro corazón para seguir adelante, ¿no? Alguna vez, alguno de los pastores laicos estaba cansado porque no había, ya está pensando en renunciar. No, ya no quiero seguir, no hay ningún fruto, y solamente con los que estoy no viene un nuevo. Pero justo cuando ya está así a punto de querer tirar la toalla, viene alguien nuevo, con mucha esperanza, expectativa, alguien le compartió que viniera a casa iglesia y que eso le va a ayudar a seguir adelante. Entonces viene tan esperanzado alguien que está muchas veces sufriendo por algunas situaciones. Entonces, si hay alguien así, como este pastor laico va a tener el corazón de querer dejarlo irse? Al contrario, ¿no? Eso le motiva y le alegra. En alguna otra caso, ya el pastor laico ya quiere tirar la toalla, pero uno de los nuevos que va a su casa iglesia ya tomó la decisión de bautizarse. ¿Entienden? Ya ha recibido a Cristo, ya se quiere bautizar o ya quiere ir al estudio bíblico. Entonces los nuevos llenan de gozo y de fuerza a la casa iglesia. Y 10, la casa iglesia sin oración está directa al fracaso. Por eso, dos, diríamos, requisitos fundamentales del pastor laico es que ore y que sirva, ¿no? Oración y servicio. Entonces, sin oración va a fracasar. Ahora, en esto de oración, eso es una carga también de los pastores. Cada pastor laico semanalmente hace su reunión, después él escribe las necesidades de su miembro, ¿no? Los puntos de oración que puede sacar de su reunión, de sus miembros, los problemas. También escribe cómo él se siente, sus necesidades, y luego eso nos pasa a nosotros para que le apoyemos en oración. Entonces, también es nuestra responsabilidad. Si el pastor laico y también los pastores nosotros no oramos, entonces no hay. ¿Por qué razón? Porque
la casa iglesia va a tomar fuerza cuando ahí, en esa reunión que ellos tienen, van a tener la experiencia de las oraciones contestadas. ¿Entienden? De las oraciones contestadas, de la respuesta de Dios. A través de la oración ahí van a ocurrir muchas cosas, ¿no? A veces hay sanidad de las personas, alguien que sus relaciones casi ya estaban rotas, pueden restaurarse, alguien que no tenía trabajo hace mucho tiempo consigue. Entonces, a través de la oración, Dios obra. Y si ahí oran los miembros, ora el pastor laico y ora el pastor de la Iglesia Unida, el pastor principal, entonces sí. Si no hay oración, entonces no habrá buena esperanza. Creo que hasta ahí llegamos. Falta media hora, no terminamos. Hasta ahí vamos a parar y ya terminamos hoy día. Esto va a ser ampliado en las clases que vienen en adelante. Calculé esto porque ahí hay una plantilla que quiero explicar después. Pero antes de eso, yo quiero responder alguna de sus preguntas. Pastor, Sí, Henry. ¿un pastor laico puede ser responsable de una sola casa iglesia o más? No, de una sola. En caso que falten obreros, a veces. No, de una sola. Es como nosotros los pastores, no podemos ser pastores de dos congregaciones al mismo tiempo. No deberíamos, aunque algunos lo hacen por falta, pero no deberíamos. ¿Entiendes, no? Porque el pastor laico es como el papá para sus hijos. Entonces, un papá puede tener dos casas o dos hogares. No. Ujú. Así tienen que verlo. O sea, los miembros son sus hijos. Entonces, necesitan 100%, ¿no? Por eso no es preferible. A veces, por esa situación, en un solo, ¿cómo se llama? Un solo pastor laico hay una casa iglesia muy numerosa, que tampoco es recomendable, pero por esa situación de que no hay otro pastor laico, no se hacen dos. ¿Ya? Por eso, para empezar esto, hay que preparar el liderazgo para que pueda haber lo suficiente. Requiere tiempo, sí, pero es necesario, no que se cargue uno para dos, imagínate. Lo hablaba en el sentido también, pastor, en caso un pastor laico esté pues en una emergencia y necesite el apoyo de otro pastor. No, el pastor laico tiene que desde que empieza buscar su futuro pastor laico o copastor laico, Ujú. ¿entiendes? Ah, ya. Desde que él empieza tiene que tener esa visión. Por eso ya viendo él puede tener más tiempo porque él disipula al futuro pastor laico. Con su futuro pastor laico también hay algunos estudios que él lo puede dar ¿no? Para su futuro pastor laico. Y cuando hay esa situación que él por alguna emergencia no puede, entonces puede encargarle a su pastor laico, a su copastor laico, perdón, al futuro. Ah, ya, ¿Ya? pastor. Si Se está alguna vez pasa cuando no pueden, por ejemplo, sí pueden hacer la reunión, casi Iglesia Unida, dicen. ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando una casa iglesia multiplicó y la otra casa iglesia, ¿no? De hija, diríamos. Entonces hay una situación, su pastor laico a veces está enfermo, alguna situación, entonces la primera casa iglesia recibe por esa semana, no siempre, es a una semana o 2 semanas hacen unir a la casa iglesia. Eso sí, entiendo, ¿no? O a veces por motivarse, también hacen ellos alguna vez casa iglesia unida. En los jóvenes, por ejemplo, hay como 4 o 5 casas iglesias y alguna vez ellos pueden hacer.
¿no? Una vez, no siempre, por alguna razón, así que el pastor laico tiene alguna situación todavía, el que recién, futuro pastor laico, todavía no se atreve, entonces ya vamos a ser iglesia, casi iglesia unida con otra, y sí. Pastor, buenas noches. Una consulta. No sé si se Alexis, sí. para. Sí. Pastor, disculpe, algo que no me ha quedado muy claro, o bueno, no sé, no recuerdo que se haya mencionado. ¿Es posible que una casa iglesia se convierta en una iglesia como la conocemos, ¿no? O sea, física literalmente? ¿Es posible? Aunque, según entiendo, no es como tal el objetivo, ¿no? Mm, no se ha dado el caso, porque generalmente los pastores laicos no han tenido estudios teológicos, no están prohibidos de tenerlos, pueden tenerlos, pero no se ha dado el caso, ¿me entiendes? Pero sí es Ni, posible. ni aquí ni en otro lugar. No Ah, es ya, el ya. propósito esto, Claro, claro. ¿entiendes? Sí, No es el sí. propósito. Dentro de nuestra casa, dentro del sistema de casa-iglesia, no tanto hay, diríamos, esa urgencia de tener una iglesia hija, no, una iglesia madre, una iglesia hija. Más bien nosotros vemos la necesidad de poder ayudar, porque es verdad, hay tantas congregaciones, tantas iglesias con pastores ya que están trabajando en la obra, pero no tienen recursos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, más bien nosotros queremos ayudar a que ellos puedan también desarrollar y puedan avanzar ya, ¿no? Por eso no. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando una obra en Villa María del Triunfo, 2 años ya. Hemos empezado con los niños, ahí estaba nuestro hermano José, que fue al seminario, y no oficializamos porque primero queremos, diríamos, ya establecer algo más para poder ya, ahora más el trabajo está enfocado con los niños, pero ya están viniendo algunas mamás y ya de pronto será el tiempo de poder ya tener otra iglesia, diríamos, pero no a partir de casa iglesia. Ya, ya, sí, o sea, justo como usted menciona, pastor, en el caso de nosotros, por ejemplo, si alguno de nosotros, ya que ya estamos terminando el seminario, que ya terminamos el seminario, ¿no? Forma una casa iglesia, ¿no? Y como menciona, ¿no? Quizás por algún factor esta iglesia, esta casa iglesia crece, ¿no? Crece. Entonces, ahí, ¿no? En ese caso, sí es posible, aunque usted me dice que no ha sucedido, ¿no? Pero puede llegar a suceder, o sea, es factible o es que en ese caso no se debería como que ya, esta casa iglesia que está, no sé, pues tiene 20, 30 Ahora, personas, ahora entiendo dividirlas, tu ¿no? ahora entiendo tu pregunta. Ahí, Ya ahora entiendo tu pregunta. Sí, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? En el sentido que tú dices, aquí hemos estado hablando de la formación de la casa iglesia desde una congregación ya establecida, ¿me entiendes? Por eso. Pero también cuando uno empieza desde cero, por ejemplo, ustedes salen del seminario, no tienen los recursos para alquilar un local, ¿me entiendes? No tienen los recursos, de repente no tienen el apoyo, entonces pueden empezar la reunión de casa iglesia desde cero, en su casa de ustedes, por decir, ¿no? Desde cero, ¿no? Invitando, quizá si tienes el apoyo ¿no? Del pastor, que también tiene que tener la misma visión tuya, de empezar aquí, ¿no? Entonces, si tienes el apoyo de ellos, entonces un hermano, no sé, que venga para que te apoye, no sé, para algo, ¿no? Pero si ustedes quieren empezar una obra desde cero, sí. Esa es mucho mayor ventaja y más fácil el proceso, lo vamos a hablar en las siguientes semanas, que
de una iglesia ya establecida, poder cambiar la mentalidad de los miembros para empezar algo totalmente diferente, quizá lo que hacían. En ese sentido, sí, es más recomendable desde una casa iglesia empezar una iglesia ya. Ah, ya, Tengo pastor, una muchas pregunta. gracias. Pastor, tengo una pregunta. Sí, Usted ha mencionado con respecto al liderazgo. Eh, y yo quisiera preguntarle, ya que usted prepara su liderazgo para llevarlo a casa iglesia. Bueno, nosotros que estamos en otro lugar, al liderazgo lo preparamos mayormente para que pueda abrir una célula y podamos hacer de esa forma. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la preparación? ¿Qué curso empieza? ¿Cómo los preparas? Porque también a futuro, ¿no? Deberíamos, en mi caso mío, preparar mi liderazgo para en adelante, Dios mediante, pues traer a Huánuco esta forma de trabajar, ¿no? Pero mi pregunta es, cómo prepara usted a sus líderes? por eso, ¿no? Sí, yo dije, no, por ejemplo, el liderazgo hay que prepararlo con el ejemplo, ¿no? Tú quieres preparar tu liderazgo, no sé cuántos hermanos están bajo, o con cuántos podrías empezar con la aprobación, o si tú eres pastor ahí en esa congregación, entonces tu liderazgo tú le empiezas, o al pequeño grupo que tienes, dando estudio bíblico, vida vital, que es el básico que todos queremos que tengan. Y Ya, luego pastor, perdón, tú, pastor, un paréntesis, le cuento algo más. Estamos acá editando ETE número 2, estamos en el libro 2 de ETE. perdón, Estamos dando acá en Camino de Santidad ETE, ¿no? ya, ya, En el libro 2 estamos. Tenemos un ya, promedio de 10 hermanos que están llevando. Entonces le ya. hago esto para que a ver, me pueda apoyar en algo, para poder también direccionarlo, cómo poder apoyarlo, para futuros Claro, líderes, ya, ¿no? por ejemplo, está bien, ¿no? Por decir, en nosotros, por decir, ¿no? Tenemos, diríamos, básicos 5 libros de estudio para preparar al liderazgo. Pero esos 5 estudios, cada uno requiere 3 meses. Entonces, si lo damos al liderazgo, diríamos, ¿cuánto tiempo requerirían dar esos 5 estudios? 5 por 3 meses. Un año y No, medio por ahí. año y Un año y medio. medio. Año y medio. Pero no puedes porque tú tienes otras actividades también en la iglesia. Ujú. O sea, no puedes darlo seguido, corrido. Por eso a veces nosotros dentro del año damos 1 o 2 estudios. Ah, ya. Entonces, para todo el grupo de 10 que digamos que tienes, dentro de esos 10, 1 o 2 estudios, un estudio, entonces ya tú podrás ver quién tiene, diríamos, mayor disposición, ¿no? Especialmente viendo servicio y oración. Entonces, con ellos tú tienes que empezar a reunirte en tu casa, no para dar estudio, sino para compartir la vida en sí, ¿no? Ver sus problemas, su situación, orar uno por otro, y tú tienes que mostrarle unos 6 meses hasta un año haciendo tú mismo la función de pastor live. ¿Entiendes? Tú mismo tienes que hacerlo. O sea, aquí el liderazgo más se disipula en la práctica que en el aula. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, de esa manera tú tienes que servirlo. Ahora, tú tienes por eso que conocer bastante sobre el sistema de casa e iglesia, ver qué libro es primero, es sobre los fundamentos básicos, y luego después, en el caso nuestro, el orden es así: vida vital dura 3 meses. A este estudio vienen creyentes y no creyentes. ¿Entiendes? ¿No? Los no creyentes, después de este estudio, tienen que haber recibido a Cristo. Ese es el propósito. Ah, ya. Al terminar ese estudio, ellos tienen que haber recibido a Cristo. Si ellos no entendieron, si ellos no han recibido, no están dispuestos, ellos no pueden continuar llevando más estudios hasta que ellos entiendan el Evangelio. Entonces, tienen que repetirlo. Después de que ellos reciben a Cristo, entonces ellos ya, en nuestro caso, ya tienen que tomar la determinación de bautizarse, porque para nosotros el bautismo es el primer paso en la vida de la fe. Ujú.
¿Ya? En otras congregaciones, sí, primero llevan discipulado, está bien, respetamos, pero no es su caso, porque bueno, en la Biblia recibían a Cristo, confesaban y se bautizaban. Entonces, después de haber llevado ese estudio, ellos tienen que haber recibido a Cristo y luego ellos pueden tomar la decisión de bautizarse. Si han recibido y ellos entienden, ya no tienen miedo y se bautizan. Entonces ellos pueden llevar el otro estudio. Mientras tanto, ellos, por ejemplo, ya tienen que ser integrados en una casa iglesia. En el caso que son 10 los que tú tienes, tú tendrías, si es que no puedes con los 10, no, das el estudio bíblico en el templo, pero la reunión de casa iglesia es compartir la vida en sí mismo. Y tienes que ver en ayudar, ver sus problemas, resolver, acompañar, en todo. No solamente en mandar, sino en todo, ¿no? Entonces, de los 10, quizás 5, con 5 tú puedas. Después de que ellos han experimentado unos 6 meses, hasta un año contigo, lo que es vivir la vida de fe en casa iglesia, ellos lo que aprenden de ti van a hacer. ¿Entiendes? De esa manera es el discipulado. Ya, pastor. Muy bien, pastor. Muy bien, ¿alguien más? Pregunten, ¿ah? Porque de la otra semana ya vamos a entrar, diríamos, más a la práctica de cómo establecer el sistema de casa iglesia, un plan de trabajo del sistema. Así que sus preguntas ahora, de todo lo que han recibido en estas 3 semanas, pueden hacerlo. Ya. A ver, vamos a ver dónde está este plantilla, aquí está. Muy bien, esto yo lo puse en el grupo de WhatsApp. Ya, alguien tiene, lo descarga su lacto o lo imprime. ¿Ya? Este es el plan de implantación del sistema de casa iglesia. ¿Con qué propósito lo he hecho esto? De que ustedes tengan los lineamientos a partir de ahora para que puedan hacer su plan de, como si ustedes lo irían a hacer en su congregación. ¿Ya? Con ese propósito. Por eso aquí su nombre y luego datos generales de la iglesia. Nombre de su iglesia, la denominación, dónde está ubicada, ¿entiendes, no? ¿Quién es el pastor? Cantidad de miembros, adultos mayores de 60 años, adultos de entre 30 y 60 años, jóvenes, adolescentes, niños. ¿Cuántos años de creación y el cargo que usted desempeña? ¿Ya? Y luego aquí va a ser un gráfico de la organización ministerial de su iglesia. ¿Cómo está organizada su iglesia, no? No sé cómo está organizada, si hay presidente o aquí está el pastor, el consistorio, y luego están los diáconos, no sé, debe tener alguna organización su iglesia, ¿verdad? O su liderazgo, no sé. ¿Ya? Sí, pastor, disculpe, en esta parte del organigrama se refiere, ¿cómo se llama? Casi como un mapa mental, ¿no? Sobre quién está en la cabeza, algo así, ¿no? La jerarquía. Claro, de su congregación. ¿Ya? La organización de su congregación. Está el pastor y junto con él están, no sé, los ancianos, si es que lo hay, o el diácono, o el líder, no sé. ¿Ya? Y esto es ministerial, los ministerios que tienen, ¿no? De repente ahí está escuela dominical, la liga femenil, no sé, ¿ya? Y luego, las estrategias o programas desarrollados actualmente. Si desea, lo pone de 1 año o de 5 años, no sé, o sea, ¿cómo están trabajando? ¿Ya? ¿Cómo están trabajando? Y hasta ahí. Esto lo tienen que hacer hasta la otra semana, ¿ya? Y esta parte sí yo, ¿cómo se llama? La tengo que recibir. Para después, desde la otra semana ya vamos a hablar de la planificación.
Ahora, hemos hablado, el pastor mismo planea con certeza, pero ha sido, diríamos, de manera bosquejada. La otra semana vamos a hablar de manera más amplia. Entonces, usted escuchando la clase de esto, va a hacer un resumen. Ya va a notar ahí un resumen de escuchando eso. Y escuchando eso, usted va a hacer una apreciación aquí respecto a este punto, ¿no? ¿Qué le pareció? ¿Es congruente? ¿O cómo podría ser mejor? ¿Entiende? Algo. Y aquí va a poner qué acciones va a realizar para hacer esta primera etapa. Por ejemplo, ¿no? Aquí el pastor mismo planea con certeza. Entonces, en acciones, ¿no? Yo no estoy convencido si usted es el pastor. Si mi pastor de repente de mi congregación o de mi iglesia no está convencido, entonces, ¿qué hago aquí? Veré, ayudaré, lo motivaré para que vaya al seminario de Casa Iglesia o para que lea libros sobre grupos pequeños, ¿no? Ahí ¿cómo se llama? En su bibliografía está este libro. Alguno lo tendrá de ustedes. Es Revitalización y Crecimiento, una nueva vida para usted y su iglesia. Este lo escribe un pastor que es de la iglesia presbiteriana de Brasil, ¿ya? Casi la mayoría, muchos de los principios de Casa Iglesia están aquí también en este libro. También, por ejemplo, la idea de comunidad de Pablo, de este autor, que también está en su bibliografía, también nos enseña sobre los principios de Casa Iglesia, ¿no? ¿Cómo pensaba Pablo acerca de la iglesia en sí? Entonces, para planear con certeza, entonces, si usted es el pastor, o si no lo es, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que ver. Y si es usted el pastor, ya quiero ir al seminario hasta que yo esté 100% convencido que eso tiene que funcionar o va a funcionar. ¿Entiende? Las acciones, ¿no? Las acciones aquí abajo. Entonces, eso usted lo tiene que escribir, ¿ya? Y a partir de la otra semana, o sea, los temas que vamos a dando, usted ya tiene que ir escuchando, y igual con todo, con ver la conciencia y estado de crisis. Hoy día hemos hablado una parte, pero vamos a ampliar. Entonces, resume lo que usted entendió, su apreciación respecto a esta etapa, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Hay que mejorar? O, ¿entienden? ¿Cómo podemos hacer? Y sus acciones para esa etapa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta etapa es promover conciencia de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Buscaré de repente material, ¿no? O alguna película de los problemas de la iglesia contemporánea de aquí en el Perú, lo proyectaré, invitaré o haré ver los problemas que están surgiendo, las iglesias no evangelizan, las congregaciones, quizá la nuestra, todos los problemas que surgen, ¿no? Entonces, que necesitan algún cambio. Entonces, las acciones que vamos a realizar para ello. Entonces, en cada etapa, de esta forma, de aquí en las 4 clases, ¿cuántas quedan? Esta es la tercera, ¿no? 4 clases, son 8. En las clases siguientes, al final usted ya, diríamos, con su lineamiento para que les faciliten su trabajo final de cómo implantar el sistema de casa iglesia en su congregación. ¿Entiende? Entonces al final ya no lo van a hacer así en cuadritos, ya ustedes lo hacen de manera, ya, ¿no? Como un ensayo, de esta manera, ¿no? Mirando los problemas, y de esa manera, yo teniendo la información de su congregación aquí en esta primera página,
entonces yo le pueda de repente orientar, ¿no? Con este número de hermanos, con estos años que tienen ya la congregación, de repente tienen muchos años, requiere más tiempo de preparación. Si es una iglesia que está empezando, entonces puedes de repente acelerar un poco el proceso de cambio, entonces yo pueda darles alguna recomendación. O por la forma de organizar del ministerio. Nuestra iglesia decide el consistorio, ¿no, pastor? Entonces, ¿qué hace usted como seminarista? Entonces, Alexis habló, ¿no? En el caso de él, como recién va a empezar, entonces, para empezar una obra podría ser también, ¿no? Entonces, aquí puede poner, ¿no? Que yo pertenezco a esta iglesia, quiero empezar una obra. Entonces, ¿cómo podría? Entonces, otra vez, porque también vamos a hablar cuando recién se estaba iniciando una obra, también va a haber una parte que en las clases siguientes vamos a hablar, cómo tenemos que hacer. ¿Entienden? Si no entienden, pregunten. Sí, Si no me han pastor. escuchado, yo repito. Sí, pastor, te entendemos. Sí, pastor. ¿Ya? Entonces, de esa manera no se cargan, ya es como cuando usted va a la universidad o al seminario y ya presenta, diríamos, el bosquejo de su tesis y van ya llenando y al final llegas y ya lo tienes casi realizado. ¿Ya? Y entonces de esa manera, y al final solamente ya lo armas y lo redactas y ya no me ponen los cuadritos. ¿Ya? Pastor, de preferencia hay que imprimirlo y anillarlo para tenerlo como... Sí, pastor, eso quiere borrador. decirle. Lo No, imprimimos no, para por escribir la eso. mano. No, Claro. lo imprimen y ustedes Claro. lo pueden ir escribiendo, ¿no? Mientras van desarrollando cada semana, yo Así les es. puedo dar alcance a su desarrollo, ¿me entienden? ¿no? Muy bien. Algo, dando alguna recomendación, Ya, muy bien, pastor. ¿ya? Lo Les imprimimos. puedo dar, entonces llegan al final, ya solamente es acomodar nada más la redacción, algo, y ya no tienen mucha carga para el trabajo Claro. final. Un borrador, tenemos un borrador ya. ¿no? Un Ya borrador. es un avance, pues, ya, claro. Sí, ya entonces, por ejemplo, para la otra semana van a tener que tenerlo impreso para que vayan anotando lo que van escuchando. O como está grabado, bueno, después lo repiten. Ya, el que tiene su lato ya directamente, claro. Pero sí es necesario los primeros datos para yo poderles dar algún alcance, ¿no? Ya cuando Claro, ahí. ustedes estén desarrollando todo, ¿no? Por ejemplo, de repente la congregación tiene 50 miembros. Entonces, ustedes dicen, yo quiero hacer 10 casas iglesias. ¿Será recomendable o no? Podría ser, si tienes el liderazgo o requieres el tiempo suficiente para tener 10 líderes. Claro, porque creo que todo también determina el tiempo en lo que tú haces, Tiempo ¿no? los líderes. Por eso. ¿No? Entonces, sí. Entonces, te es fácil de repente, como dije, si quieres 10 líderes, vas a tener que los 10 tú hacer de pastor laico para los 10. No es que tú lo vas a dar los estudios, no. Tú vas a tener que recibirlos cada semana en tu casa los 10. ¿Me entiendes? Para servirles, para poner en práctica lo que es liderar con el servicio. ¿No? Pastor, una pregunta. ¿Hay un manual justamente de estudio para Casa Iglesia? ¿Como cuál? Creo que cuando hacen el seminario de Casa Iglesia, dan un manual, ¿no? Con todo detallado. Tenemos un libro que parte ya lo estamos compartiendo con ustedes. Esto es más que todo lo que estamos hablando acá. Ya, o sea, ¿este libro se nos puede compartir o quizás nos puede, no sé, de repente vender, algo así?
Ese libro solamente lo damos a los pastores cuando vienen al seminario de Casa Iglesia. A ustedes sí yo les voy a dar las diapositivas que les he pasado. Ajá. Ya, pastor, muchas gracias. Sí. Por eso, como yo les decía a ellos, o sea, no queremos crear, ¿cómo podemos decir? Conflicto en las congregaciones. O sea, viene el seminarista, el evangelista o el copastor y aprende sobre Casa Iglesia y va, le conversa a su pastor sobre Casa Iglesia, su pastor no quiere saber nada, entonces yo lo hago por mi lado y va y puede causar una división. ¿Entiendes? No, por eso siempre buscamos que sea primero el pastor que venga al seminario, ¿no? Por el caso que Javier creo ya tiene responsabilidad como pastor en una congregación, ¿verdad? Sí, pastor. Ya, entonces es diferente, él sí puede venir porque ya está haciendo la función de pastor, ya. ¿Entiendes? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces hemos terminado nuestra clase por hoy, ¿ya? Bien, gracias. A ver, 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 a ver. Hoy día no hubo la participación de las hermanas. La hermana Sol oró para iniciar. La hermana Astrid, no la he visto. ¿Puede orar para terminar? ¿No está? Bueno. Ya está comiendo, pastor. Ya, algún voluntario que ore para terminar. El hermano William, pastor, me ha dicho por el chat que tiene muchas ganas de participar. Uf, está así a pilas detrás. Bocoya. Tú eres el vocero. Ah, Ya, bueno. yo soy el espíritu. Yo leo mentes. Oremos. Tú eres el vidente ya. Sí, Oremos. yo veo Vamos a orar. visiones. Hablo No va a en lengua. arrepender, William, ya vamos a orar, no va a arrepentir. Amado Padre, gracias Señor mi Dios por este hermoso y bello momento que nos permites aprender más para tu ministerio, Señor. Gracias por la bendición del Pastor Alfredo, que de alguna u otra manera nos da estos alcances. Gracias. Y Padre Santo, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe para Gracias. poder, Padre Santo, ponerlos en práctica. Señor mi Dios, bendiga a cada hermano, cada colega que está estudiando este seminario, Señor mi Dios, y que sea siempre con la guía de tu Espíritu Santo y no nos sueltes, Padre. Oramos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Mi hermano, Te extraño, hermano William, te tengo lejos, hermano, ya estoy cerca ya. mañana, bendiciones. Listo, hermano. Buenas noches, Gracias. pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Otra semana. Vámonos. Bye. Hasta mañana. Alexis, ¿por dónde estás viviendo, Alexis? ¿Cómo? ¿Por dónde estás viviendo? Ya me he mudado, ya estoy fuera de Lima, ya. Estoy fuera de Perú. Acá. Chao, chao. Cuídense, bendiciones, buenas noches.